Buenas tardes, les saluda Betty Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. A continuación realizaré una charla acerca de la sociedad conyugal. ¿Qué son bienes propios y bienes sociales? ¿Cómo distinguirlos? Empezaremos diciendo que el régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de normas jurídicas a través del cual se regula la relación económica o de administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de estos frente a terceros. Los regímenes patrimoniales del matrimonio en el Código Civil peruano y la sociedad de gananciales, junto con los deberes y derechos que el matrimonio suscita entre los cónyuges, que enmarcan moral y jurídicamente la conducta de estos en sus relaciones personales, existe un cúmulo no menos importante de otras relaciones conyugales que el derecho no puede dejar de gobernar, porque atañen fundamentalmente a la vida económica de la familia, a su mantenimiento y bienestar materiales. Cornejo Chávez, 1999. La celebración del matrimonio no solo genera efectos de carácter personal, deber de fidelidad, deber de cohabitación, deber de asistencia, entre otros, sino también de carácter patrimonial. En esta charla nos referiremos al aspecto patrimonial derivado del matrimonio. Como se mencionó, un régimen patrimonial del matrimonio es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones económicas que se suscitan en las relaciones interconyugales entre los cónyuges y extraconyugales con terceros, y que se aplican supletoriamente a las uniones estables. En concreto, es la reglamentación jurídica de las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio. Barsi Rospigliosi, 2012. Al respecto, el artículo 295 del Código Civil señala: antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública bajo sanción de nulidad. Para que surta efecto, debe inscribirse en el registro personal. A falta de escritura pública, se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales. ¿Qué es el régimen de sociedad de gananciales? Nuestro régimen es una comunidad de bienes parcial respecto de los bienes adquiridos a título oneroso, denominándose régimen de comunidad de adquisiciones a título oneroso. Es un régimen legal supletorio y opera a falta de voluntad por decidir otro. La ley lo impone en razón de que no puede existir matrimonio sin un régimen de bienes. Barsi Rospigliosi, 2012. Efectivamente, el artículo 295 del Código Civil señala que a falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales. En nuestro medio no rige en estricto, como erróneamente se cree, un régimen de sociedad de gananciales, sino una suerte de régimen intermedio entre la comunidad universal y la separación de patrimonios. Se trata de un régimen parcial. Cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que poseía antes del matrimonio y todos aquellos que adquiera a título gratuito durante este, configurándose en la comunidad solo respecto de los bienes adquiridos dentro del matrimonio a título oneroso y de los frutos y productos de los bienes propios. Barsi Rospigliosi, 2012. De allí que la denominación régimen de comunidad de adquisiciones a título oneroso no sea del todo adecuada, siendo mejor régimen de comunidad y separación especial. Se trata de un régimen patrimonial de carácter supletorio que opera a falta de elección de los cónyuges. A continuación pasaremos a referirnos a los bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales, es decir, a los bienes propios y a los bienes sociales. ¿Cuáles son los bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales? Son los bienes propios y los bienes sociales. Los bienes propios y los bienes sociales de la sociedad de gananciales. Bienes propios son aquellos que pertenecen en forma exclusiva a uno de los cónyuges. En consecuencia, está debidamente identificada la titularidad del citado bien y por lo tanto las facultades dominiales se ejercen sin mayor contratiempo y sin intervención de terceros. Aguilar Llanos, 2016.
Se puede precisar que los bienes propios son aquellos que tiene cada cónyuge, desde antes de la celebración del matrimonio, y aquellos que adquiera durante su vigencia a título gratuito, por subrogación real con otro bien propio o por una causa o título anterior al matrimonio, siendo además estos de libre disposición para su titular. Y los bienes sociales constituyen por contrapartida aquellos que se adquieren durante el matrimonio a título oneroso y aún después de su disolución por causa o título anterior a la misma. Casación 2242-99 Lima. De acuerdo con el artículo 302 del Código Civil, tenemos que los bienes de la sociedad de gananciales son bienes propios de cada cónyuge, los que aporta al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales, los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquella, los que se adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito, la indemnización por accidentes o por seguros de vida de daños personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad, los derechos de autor e inventor, los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio. Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio. Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencias y recuerdo de familia. ¿Cuáles son los supuestos de bienes propios? Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. Los bienes con los que cuenten los cónyuges al momento de la celebración del matrimonio serán bienes propios. Este artículo ha utilizado equívocamente el término aportar. Aportar implica entregar, dar, conceder, por lo que se entendería el bien aportado se convierte en social, según Barsi Rospigliosi 2021. Lo que realmente debió decir es los que tenga al iniciar el matrimonio. En efecto, son los bienes que tengan los cónyuges al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales, es decir, durante la vigencia de este régimen patrimonial del matrimonio. Por ello, es correcto señalar que los bienes que ya tengan o con los que ya cuenten los cónyuges al iniciarse el matrimonio, esto es, adquiridos antes de su celebración, tendrán la calidad de bienes propios. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquella. En este supuesto, uno de los cónyuges podría haber celebrado un contrato, cuyo objeto era la transferencia de la propiedad de un bien, digamos una compraventa, antes de celebrarse el matrimonio bajo el régimen de sociedad de gananciales. Sin embargo, la adquisición de dicho bien, perfeccionamiento del contrato, se dio durante este régimen. En esa línea, uno de los cónyuges ya era propietario del bien objeto del contrato antes de la unión matrimonial, pero su adquisición se produjo en un momento posterior, es decir, durante la vigencia de la sociedad de gananciales, y ello no altera en absoluto la calidad de propio de su bien. Sobre el particular, resulta ilustrativa la casación 1715-96 Piura, en la cual precisa lo que se entiende por causa de adquisición y así lo refiere al antecedente necesario o motivo que produce la adquisición del derecho de propiedad, señalando que son supuestos de causa anterior al matrimonio, por ejemplo, el acto jurídico sujeto a condición suspensiva que se cumple durante el matrimonio, o en el caso de que los bienes vuelvan a poder de uno de los cónyuges vía la acción reivindicatoria o nulidad de contrato. Aguilar Llanos 2016. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. La norma no hace distinción sobre los tipos bienes que cualquiera de los cónyuges mantenga como propios a pesar de que su adquisición haya ocurrido durante el régimen de sociedad de gananciales. Solo exige un requisito que estos bienes hayan sido adquiridos a título gratuito. En ese sentido podría tratarse de bienes muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos, etc.
Al respecto, la Casación 829-2001 ICA, el inciso tercero del artículo 302 del Código Civil, preceptúa que son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. Empero, tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen que quedan comprendidos dentro de este grupo los bienes obtenidos por causa de herencia, legado y donación. La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades deducida a las primas pagadas con bienes de la sociedad. La actividad es uno de los cónyuges no pertenece a la sociedad, le pertenece solo a él. Lo que corresponde a la sociedad son los frutos de esa actividad. Luego, lo que debe tener carácter de bien común son los rendimientos de la suma recibida como indemnización, mas no esta misma que reemplaza a la actividad perdida o disminuida. De aquí que mientras el inciso que tratamos califica acertadamente como bienes propios a esas indemnizaciones, el artículo 310 da a sus frutos el carácter de comunes. Cornejo Chávez, 1999. Por ello se afirma que son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluyendo los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. Artículo 310 del Código Civil. Los derechos de autor e inventor, conviene señalar que la ley distingue entre los derechos de autor e inventor y las rentas de que esos derechos puedan derivarse. Lo que califica como bien propio de cada cónyuge son aquellos, no estas. La creación misma de una obra científica literaria o de otra índole como la invención técnica o de otro tipo están tan íntimamente vinculadas a la persona del creador-inventor, emanan tan directa, indisoluble e irrenunciablemente de la persona misma, que sería alienante y excesivo privarlos de su carácter de propios del creador o inventor. Cornejo Chávez, 1999. Los derechos de autor e inventor, como derechos subjetivos, personales e incorporales, son propios en razón de que son intransferibles. Sus rentas son sociales, artículo 310. Haciendo un análisis amplio, la norma quedó diminuta, pues debió considerarse otros derechos intelectuales tales como marcas, nombres, lemas, diseños industriales, que están encuadrados dentro de la categoría de signos distintivos, Barsi, Rospigliosi, 2012. En tal sentido, tienen calidad de bienes propios los derechos de autor e inventor y otros derechos intelectuales tales como los signos distintivos, marcas, nombres, lemas, diseños industriales, al tener como rasgo común todos ellos el ser inherentes y personales a los sujetos de derecho. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio. Si los bienes para el ejercicio del trabajo o de la profesión fueran sociales, se llegaría eventualmente a la situación de no solo privar al profesional o trabajador en general de la mitad de los instrumentos de su misma labor, sino de atribuir esa parte al cónyuge que probablemente no tendrá la misma profesión o trabajo, y aún así los tuviera, se duplicaría el absurdo al aplicarse la regla también a sus libros e instrumentos. La excepción contenida en la parte final del inciso se explica por sí misma, pues en tal hipótesis los libros e instrumentos en cuestión serían de propiedad de la sociedad o de terceros. Cornejo Chávez, 1999. Esta clase de bienes tienen la calidad de inherentes y personales a los sujetos de derecho, pues su utilización permite que estos se realicen como personas. Atañen a su dignidad, pero además al mismo tiempo les procuran del sustento económico suficiente para su subsistencia y en algunos casos del desarrollo u obtención de su proyecto de vida. Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyen gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio. Si bien se ve, no se trata en este caso de nuevas adquisiciones ni tampoco de frutos o rentas de bienes anteriormente adquiridos, sino más bien, al menos en el caso más obvio, de una actualización del valor de bienes anteriores debida, por ejemplo, al fenómeno económico de la inflación o de la devaluación monetaria, o se trata de los mismos bienes cuyo valor asume una nueva expresión formal. Cornejo Chávez, 1999. En estas circunstancias, si se pretendiera que tales incrementos formales sean bienes sociales,
la sociedad estaría confiscando en su provecho bienes que pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges. Como se desprende obviamente de la frase final del inciso, las acciones o participaciones a que alude serán bienes sociales si las acciones o participaciones originales fueran también comunes y ellos por los mismos argumentos esbozados. Ibidem 268-269. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso, cuando la contraprestación constituye bien propio. El inciso gobierna dos supuestos: el tratarse de renta vitalicia otorgada gratuitamente por un tercero a favor de uno solo de los cónyuges, y el de la renta vitalicia constituida por tercero a favor de uno de los cónyuges a cambio de una contraprestación. Si lo primero, es evidente que el otro cónyuge carece de todo derecho a beneficiarse con una parte de la renta, pues ello distorsionaría la voluntad del constituyente y se impondría sobre la del beneficiario, siendo así que por tratarse de un contrato, la voluntad o el interés de un tercero ajeno al negocio no puede modificar la voluntad de los contratantes. Cornejo Chávez, 1999. Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencias y recuerdos de familia, aunque no se trate en este caso de bienes integrantes de la persona misma o emanados de ella, sirven a la persona de modo tan estrecho y aún íntimo o se vinculan tan cercanamente a sus méritos y afectos que repugnaría con su solo enunciado la idea de convertirlos en bienes de la sociedad, aparte de que ordinariamente carecen de valor pecuniario. Nota característica de un objeto para que pueda considerarse como un bien, y lo tienen, a veces muy vivido y profundo afectivo y vivencias. Cornejo Chávez, 1999. Son bienes de uso cotidiano o a los que los sujetos de derecho tienen afección y cariño, y en tal medida se consideran propios. Sobre administración de bienes propios. De acuerdo con el artículo 303 del Código Civil, tenemos que cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o gravarlos. Los bienes propios conceden a su titular todos los atributos del derecho de propiedad: uso, disfrute, disposición y reivindicación, lo cual incluye la libre administración de tales bienes. Administración de bienes propios del otro cónyuge. De acuerdo con el artículo 305 del Código Civil, tenemos que si uno de los cónyuges no contribuye con los frutos o productos de sus bienes propios al sostenimiento del hogar, el otro puede pedir que pasen a su administración en todo o en parte. En este caso, está obligado a constituir hipoteca y, si carece de bienes propios, otra garantía, si es posible según el prudente arbitrio del juez por el valor de los bienes que reciba. Los frutos o productos de los bienes propios de cualquiera de los cónyuges constituyen bienes sociales. En tal medida corresponde utilizarlos o destinarlos al sostenimiento del hogar. En caso de negativa de uno de los cónyuges, la ley le faculta al otro pedir que pasen a su administración en todo o en parte por el valor de los bienes que reciba, para lo cual requerirá constituir una hipoteca u otorgar una garantía real o personal en caso carezca de bienes propios según el prudente arbitrio del juez. De acuerdo con el artículo 306 del Código Civil, tenemos atribución del cónyuge administrador. Cuando uno de los cónyuges permite que sus bienes propios sean administrados en todo o en parte por el otro, no tiene éste sino las facultades inherentes a la mera administración y queda obligado a devolverlos en cualquier momento a requerimiento del propietario. El cónyuge propietario de un bien propio que voluntariamente permita su administración en todo o en parte al otro cónyuge puede requerirlo en cualquier momento, terminando con ello la administración del cónyuge no propietario. Pago de deudas anteriores al régimen de gananciales. De acuerdo con el artículo 307 del Código Civil, tenemos que pago de deudas anteriores al régimen de las gananciales. Las deudas de cada cónyuge anteriores a la vigencia del régimen de gananciales son pagadas con sus bienes propios a menos que hayan sido contraídas en beneficio del futuro hogar, en cuyo caso se pagan con bienes sociales a falta de bienes propios del deudor. Los bienes propios de cada uno
de los cónyuges responde por las deudas que cada uno de ellos haya contraído antes de la unión matrimonial bajo el régimen de sociedad de gananciales, a menos que tales deudas hayan sido contraídas en beneficio del futuro hogar, interés familiar, en cuyo caso las deudas se pagarán en primer lugar hasta donde alcance el valor de los bienes propios del cónyuge deudor y subsidiariamente. A falta de bienes propios del deudor, se pagará la deuda o su valor restante con los bienes propios del otro cónyuge no deudor. Deudas personales del otro cónyuge. De acuerdo con el artículo 308 del Código Civil, tenemos que los bienes propios de uno de los cónyuges no responden de las deudas personales del otro, a menos que se pruebe que se contrajeron en provecho de la familia. La regla es que los bienes propios de los cónyuges no respondan por las deudas contraídas por el otro cónyuge, salvo que se pruebe que tales deudas fueron contraídas en provecho de la familia, interés familiar. En estricto, tales deudas se pagarán con los frutos y productos de los bienes propios del cónyuge no deudor, bienes sociales. Los bienes sociales, de acuerdo con el artículo 310 del Código Civil, tenemos que son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, inclusive los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso. Los bienes sociales, como su propio nombre lo indica, no pertenecen a cada uno de los cónyuges por individual, sino a la sociedad de gananciales mismas. En otras palabras, los bienes gananciales son los que se adquieren durante el matrimonio a título oneroso o aún después de la disolución de la sociedad conyugal por una causa o título anterior a tal disolución. Boceris Anonim 2003. De acuerdo con el artículo 311 del Código Civil, tenemos las reglas para calificación de los bienes. Para la calificación de los bienes se rigen las siguientes reglas. Todos los bienes se presumen sociales salvo prueba en contrario. Los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que se sustituyeron o se subrogaron. Si vendidos algunos bienes cuyo precio no consta haberse invertido, se compran después otros equivalentes. Se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la enajenación anterior. De acuerdo con el artículo 303 del Código Civil, tenemos la administración común del patrimonio social. Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o de algunos de los bienes. En este caso, el cónyuge administrador indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra a consecuencia de actos dolosos o culposos. La regla es que la administración del patrimonio social recaiga sobre ambos cónyuges, empero nada impide que uno faculte al otro la administración exclusiva respecto de todos o de alguno de los bienes. En este caso, el cónyuge administrador que por dolo o culpa cause un daño al cónyuge inocente deberá indemnizarlo, aplicándose en consecuencia las reglas de la responsabilidad civil subjetiva. De acuerdo con el artículo 314 del Código Civil, tenemos la administración de bienes sociales y propios por el otro cónyuge. La administración de los bienes de la sociedad y de los propios de uno de los cónyuges corresponde al otro en los casos del artículo 294, inciso 1 y 2. Si uno de los cónyuges ha abandonado el hogar, corresponde al otro la administración de los bienes sociales. Excepcionalmente, uno de los cónyuges deberá administrar tanto sus propios bienes como los sociales en los siguientes casos contemplados en el artículo 294 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 94? Representación unilateral de la sociedad conyugal.
Uno de los cónyuges asume la dirección y representación de la sociedad, si el otro está impedido por interdicción u otra causa, si se ignora el paradero del otro o éste se encuentra en lugar remoto. Cargas de la sociedad. De acuerdo con el artículo 316 del Código Civil, tenemos el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes, los alimentos que uno de los cónyuges esté obligado por ley a dar a otras personas, el importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges, las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten, las mejores útiles y de recreo que la sociedad decide introducir en bienes propios de uno de los cónyuges con consentimiento de éste, las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así como los tributos y retribuciones que los afecten, los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que estuviesen afectos tanto los bienes propios como los sociales, cualquiera que sea la época a que corresponda, las cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto de los bienes propios de cada cónyuge, los gastos que cause la administración de la sociedad, responsabilidad por deudas de la sociedad. De acuerdo con el artículo 317 del Código Civil, tenemos que los bienes sociales y a falta o por insuficiencia de estos, los propios de ambos cónyuges, corresponden a prórroga de las deudas que son de cargo de la sociedad. Como regla, las deudas de la sociedad son cubiertas por los bienes sociales, pero a falta o insuficiencia de estos, los bienes propios de ambos cónyuges responden a prórroga en virtud del principio del interés familiar. Y para concluir, debemos recordar que la celebración del matrimonio no solo genera efectos de carácter personal, deber de fidelidad, deber de cohabitación, deber de asistencia, entre otros, sino también de carácter patrimonial. Los efectos de carácter patrimonial hacen alusión a los regímenes patrimoniales del matrimonio subdivididos en el de separación de matrimonios y el de sociedad de gananciales. Dentro de la sociedad de gananciales contamos con bienes propios y bienes sociales. Los bienes propios, artículo 302 del Código Civil, son aquellos que pertenecen exclusivamente a su titular. En tal sentido, cuentan con todos los atributos del derecho de propiedad: uso, disfrute, disposición y reivindicación. Por lo general han sido adquiridos antes de la unión matrimonial o durante, pero a título gratuito. Los bienes sociales, artículo 310, en cambio, pertenecen a la sociedad de gananciales y su administración y disposición en principio recae sobre ambos cónyuges. Por lo general, han sido adquiridos durante el régimen de sociedad de gananciales o son los frutos y o productos provenientes de los bienes propios. Los bienes propios podrán responder por las deudas de la sociedad por el interés familiar. Muchas gracias por la atención prestada.